Muy buenos días, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Propiedad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema que me han pedido mucho es el de liderazgo espiritual, pero creo que hay que definir primero qué es el liderazgo, sabiendo que el líder es la persona. Entonces el liderazgo se puede decir que es la persona, no importa el género, que tiene habilidades. Y esas habilidades, primero, le dan a uno un carácter, una personalidad, donde uno puede ir al otro, persuadirlo, convencerlo y darle mis habilidades para que él ejerza. Porque ¿qué sacamos con yo tener habilidades solo para mí? Entonces, hay que tener ese carisma para uno llegar al otro y entregar lo que tiene. Y esta persona, fuera de tener tantas habilidades, tiene que tener prospectiva, no quedarse solamente ni en el futuro ni en el pasado. Estar en el presente, pero con prospectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que, las habilidades que va a poner al servicio hacia los demás, primero los ha puesto al servicio de uno mismo y ha tenido un efecto sobre uno positivo. Porque si mis habilidades me están destruyendo, no son aplicables para los demás. Entonces, ya teniendo mis habilidades a mi servicio, y sé que en prospectiva muchas me van a dar buenos resultados y otras que estaban antes en prospectiva ya me dieron resultados, pues entonces con el otro o con los demás, pues va a tener el mismo efecto, va a tener o va a estar más bien ubicada su actividad de liderato. Todos estamos liderando a veces ejercicios, tareas, actividades. O sea, siempre hay acción, aún las ideologías, los pensamientos. Todo eso tiene que uno utilizarlo para motivarse y si me motivo, puedo motivar a los demás. ¿Por qué yo digo primero aquí y después allá? Porque es que todo empieza desde el centro, desde aquí, desde esa pasión individual que cada uno ejerce o que cada uno tiene como habilidad. Aún las emociones entran en cualquier tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque es que emocionalmente estable se convierte en un atractivo y hay empatía con los demás, sin importar si nosotros tenemos seguidores o no. Uno no debe estar esperando tener seguidores, simplemente cumplir con dar desde ese liderazgo natural o aprendido, pero hay que espiritualizarlo. Porque si yo no lo espiritualizo, entonces me quedo en este plano material y la influencia va a ser netamente material y cuando nosotros influenciamos hacia la materia, todos están en caos. Un cantante de tantos, con toda su millonada, con toda su influencia, con todo su liderazgo. Hablo de los cantantes que han sido malos líderes, ¿no? Y tienen así de seguidores, millones de seguidores. Y todos drogadictos o muchos drogadictos, suicidas, vueltos mierda. Entonces,
Esos líderes están enfocados más en este plano y están vueltos así nada e infelices con todo y se sienten desgraciados, se sienten, mejor dicho, desubicados. Estos personajes, el liderazgo, por ser solamente del tercer plano, de esta tercera dimensión, y por no espiritualizar, pues no entienden la existencia. O sea, no la entienden porque su influencia no trasciende. O sea, aún los influenciados y sus seguidores tienen la misma identidad con ese líder netamente de la tercera dimensión. O sea que ahí no estamos hablando de un liderazgo espiritual. Sí hay líderes espirituales con religión, pero como eso ya está caducando, hoy en día los líderes espirituales nos estamos separando de la religión y estamos preocupados ya con el diálogo interior, con el crecimiento personal desde lo que encontramos en nuestro centro. Y eso ya es un liderazgo espiritual, porque estamos buscando no desde afuera respuestas, sino desde dentro de, estamos buscando desde las capacidades interiores, desde mi libre albedrío, desde mi voluntad, donde uno se reúne consigo mismo, hace sus desiertos, es decir, me olvido de todo esto, quedo totalmente en vacío, hago mi desierto, quedo en silencio y encuentro respuestas a muchas cosas que nunca se pensaba y los propósitos comunes que muchos tenemos, pero uno en su individualidad encuentra que esos propósitos comunes no son trascendentes. ¿Por qué? Porque no generan confianza, porque el propósito común de muchos es un propósito sin sentido. Por ejemplo, un propósito sin sentido, que porque yo no voy a la universidad no soy nadie, que porque no voy a la universidad no soy nadie, que si no me caso no soy nadie, si no tengo una familia no soy nadie, propósitos del común. Entonces uno tiene que buscar propósitos que trasciendan, por ejemplo, ser mejor persona, buscar la felicidad de mi centro, influenciar con ejemplo desde mi felicidad y así muchas cosas que trascienden. Muchas personas de la historia han espiritualizado su liderazgo y han logrado todos sus objetivos. Han comandado empresas, han llegado al éxito, no hablo del éxito común, sino el éxito de satisfacción personal, de llegar a ser campeones en cualquier deporte. Figuras políticas, no creo que hayan líderes espirituales como tal, porque ellos son más materialistas y más interesados que cualquier cosa. Pero la influencia del líder espiritual, por lo general, ayuda a moldear conciencias, a recordar archivos del alma, a influenciar el despertar, donde la vida como tal se ayuda a estructurar la existencia, se ve con color, se ve con sabor, se siente. Y por más caos que exista, no, no hay disturbios mentales. La verdadera espiritualidad, a mí me gusta mucho Sócrates cuando él lo iban a matar con la cicuta, porque no aceptó
lo que decían de él, que él era el sabio, más sabio de los sabios, que corrompía a los jóvenes porque los hacía pensar y los hacía separar del sistema. Y él, tan espiritual, se tomó su cicuta sin renegar. Sus últimas horas antes de morir, se dedicó a hablar con sus discípulos, me imagino, o creo que sobre el alma, sobre la muerte, sobre cosas que ya se avecinaban. Eso es espiritualidad, que sabe que esto es una ilusión. Eso es liderazgo espiritual, donde todas las cualidades que uno tiene, con sus características, con sus conceptos, sin importar cuáles, pero son trascendentales, pues nos llevan a encontrar a lo largo de la vida entusiasmo, persistencia, alegría, carácter no competitivo, porque es que el carácter competitivo es dañino, lo lleva a uno a tener una visión más amplia de todo lo que nos rodea, porque es observador, porque porque está despierto. Cuando uno observa, encuentra muchas cosas. Ahora, el liderazgo espiritual a uno lo lleva a ser muy independiente, muy independiente. No quiere decir que yo no voy a leer un libro de alguien que me va a enseñar algo, o que tú me vas a enseñar, o que reciba ayuda de alguien. No, la independencia se refiere es que eh, se sabe que todo cambia, se transforma y no se queda ahí. Y la independencia está así rodando, deja pasar todo, utiliza lo que tenga que utilizar, deja lo que tiene que dejar y abandona lo que tiene que abandonar, que tiene que estar conectado con el desapego. El espíritu de aventura, si pudiéramos decirlo así, donde uno quiere siempre experimentar cosas, pero espiritualizando todo, es otra de tantas características y el buen humor. Bueno, y no, muchas cosas más. El buen humor es una muestra de esos grandes líderes que muestran su felicidad, ¿cierto? Muestran su diario vivir como esa aventura que no está dividida, que es muy flexible como el bambú, se adapta a muchas situaciones, no reniega, no está renegando contra el todo y es tan práctico que no complica nada. Si hay que comer gallina, comemos gallina. Que no hay, ¿qué importa? Que nos tocó comer yuca, pues vamos a comer yuca. O sea, no es que sea conforme, lo que pasa es que es agradecido con lo que hay, porque el líder que se adapta rápido, para muchos puede ser, ese es un conformista. Mírenlo, se aguanta lo que sea, si hay que dormir en el suelo, duerme. Lo que pasa es que él sabe que esos son pequeñeces y de pequeñeces no va a perder ni su humor, ni su flexibilidad, ni su vida, ni su espíritu mejor, que es el que está siempre vivo. Y la ambición que tiene un líder espiritual no es esa ambición de pasar por encima del otro para lograr algo. No, es como un ansia de seguir aprendiendo, de seguir dando, de seguir adquiriendo. ¿Para qué? Pues para dar, porque es que si no hay abundancia, ¿cómo va a dar uno? Ahora, ¿qué decir del conocimiento?
¿qué decir del conocimiento? El líder espiritual, como cualquier líder, tiene que estar renovando, actualizando, pero también en la vida espiritual, ¿por qué se renueva el conocimiento? Sabiendo que el conocimiento que uno está mostrando está más cerca a la verdad, porque el que está en el plano de la tercera dimensión, todo el conocimiento de los materialistas, pues están más equivocados que el espiritual. Entonces, ¿por qué están actualizándose también? Porque siempre están descubriendo algo nuevo para, o están recordando, para absorberlo de nuevo, o más bien no absorberlo porque todo viene de adentro. Entonces, recuerda, sale el conocimiento, lo expresa ya estructurado para el otro. Y entre más vaya al interior, más conocimiento. Entonces ahí es donde yo digo renovación, pero última no es renovación, es complemento del conocimiento anterior. Los líderes espirituales, que yo me considero un líder espiritual sin religión, pues no soy inquisitivo, pero sí tengo la capacidad de ver si te estás equivocando, muy inflexible, muy materialista, porque uno es despierto y uno dice, estos ejemplos no me sirven. Ahora, me preguntaban que uno tiene que estar abierto para ayudar a todos. Claro que sí, pero para el que en el momento tiene conciencia de pedir ayuda. De lo contrario, ¿qué saco yo con obligar a ese que está dormido, a ese inflexible, a ese que no quiere cambiar? Saco que me crucifiquen. Entonces mejor dejarlo que él en el momento justo, pues pida ayuda. Cuando pida ayuda, pues llegan los líderes que le van a asegurar el cambio. No, no le van a asegurar el cambio. Le van a colaborar en ese cambio, en esa transmutación de una tercera dimensión a una cuarta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno es trascendental, estando en esta dimensión, tercera dimensión, y ve uno más que otros, ya está en la cuarta dimensión. Así tenga cuerpo. Entonces, uno no puede obligar a los que están en tercera dimensión a que sean como uno. Ellos son los que tienen que empezar por sus caídas, por sus desgracias, qué sé yo, a empezar a despertar. Hay muchos que despiertan a golpes y uno no puede hacer nada contra la gente que se quiere golpear. Nada puede hacer. O sea, ellos si quieren escucharlo a uno, lo escuchan, pero se les respeta el libre albedrío. Entonces hay muchos que pues somos líderes espirituales y, y muchos seguidores que creen que es que uno tiene que matarse por el otro. No, al otro se le respeta lo que es y uno está tan despierto que uno se da cuenta que está muy dormido. Y a veces uno, cuando ellos se acercan, uno les dice, tienes que despertar. No está diciéndole, está dormido, pero sí se le dice, tienes que despertar. Todo líder es o somos creativos, somos disciplinados, somos hombres y a veces de pronto uno pues es agresivo por un segundo o por un minuto. O sea, como decimos, nos sacan la piedra. Entonces a veces uno también se pone bravo. Entonces, ay no, que es que como es líder espiritual y como dice espiritual, él no puede ponerse bravo, porque el día que se ponga bravo, lo crucificamos, como en el ejemplo que hablan de Jesús, sin ser yo cristiano, que son ejemplos, son parábolas, como cuentos, como quieran llamar, o verdades, pero él se emberracó porque estaban vendiendo en el templo
y ellos mismos, porque no le dejaron el negocio en el templo de vender cachivaches, basura, ellos mismos lo crucificaron. Entonces, el que de vez en cuando se le saque la piedra a un líder es más que normal. No sería normal que él no tuviera emociones, ¿cierto? Pero sí el líder se controla muchas veces, muchas, y eso es positivo. Que pierda de vez en cuando uno el control, bueno, lo perdió, pero por lo menos no es un caballo eh, desaforado, tumbando todo, sino es un caballo que está pensando y se frena en algunos momentos, porque sabe que eso no es bueno, ¿cierto? Eh, nosotros sí tenemos que empezar a adquirir esas cualidades que tenemos ahí dormidas, estándares, sabiendo que todos somos líderes y todos somos líderes espirituales, pero muchos dormidos, muchos medio dormidos y otros que medio estamos despertando y otros que están muy despiertos. Pero es esa espiritualidad donde uno trasciende todas sus acciones, todos sus pensamientos, todas sus emociones, para irradiarle al otro, para lo mejor que pueda, primero para mí, después para los demás. Cuando uno piensa así, definitivamente está hablando con el espíritu y no con la mente, porque la mente miente. Entonces, cuando se dice liderazgo espiritual, ¿qué sería? Es poner al servicio todas las virtudes espirituales. O en otras palabras, es la persona que tiene habilidades espirituales y las socializa porque son muy útiles y mueve masas. Ahora, ¿qué podríamos decir de líder espiritual? Definitivamente es la persona o un ser, ¿cierto? Que es más alma que cuerpo. El concepto lo podremos reformar, lo podremos inventar, pero son válidos tus conceptos desde que dejes hablar tu alma. No hablar desde la mente que miente, desde esa parte intelectual que hemos adquirido aquí en esta sociedad, que lo que hace es atrofiarnos, confundirnos. Y hay mucho líder confundido. Y por eso es que son alcohólicos, por eso es que están en caos, por eso es que, etcétera, etcétera. Y son líderes súper conocidos, autoridades, autoridades en la política, autoridades en el arte, autoridades en la academia. Y estos líderes, muchos están en crisis porque no hablan con el espíritu, sino con la mente, y todas las cualidades son más mentales. Y son líderes responsables, amistosos, juiciosos, también van demasiado rápido, también son creativos, pero no espiritualizan todo ese conocimiento, todo ese saber, no espiritualizan, no trascienden más bien, sino quieren escuchar esa palabra de espíritu o de no espiritualizar, entonces no trascienden todo su discurso, su pensamiento, su pasión, su emoción y su acción para el bienestar de todos. Pero recordemos que primero el bienestar es hacia mí, para yo poder irradiar a los demás desde esa misma experiencia donde uno se convierte en amor. O sea que el, el líder espiritual es muy amoroso, porque está con Dios amor. Y Dios amor no está afuera, está dentro de nosotros. Es algo, una energía o una emoción
aunque no creo que sea emoción, pero es algo que construye, es algo que es inexplicable para nuestras capacidades. Y como no podemos explicar ese Dios amor, pues nosotros nos convertimos en amor. O sea, con el ejemplo se enseña. Y no quiere decir que es que uno, no, no me va a sacar la piedra a nadie. No, algún día uno se sale de las casillas porque lo vulneran o porque se le suben encima. Tienes personas. Entonces uno tiene que ponerlos también en su lugar porque hay espacios que se respetan. La inseguridad no sirve. El analfabetismo no sirve. Una persona negativa, mal preparada, no desear vivir, que le falta pasión. O sea, no es un líder, ni espiritual ni no espiritual, no. Ni siquiera lidera su propia vida. O sea, es una persona que de una manera caótica está escondiendo su esencia, su alma, y se está convirtiendo en un ser oscuro. ¿Por qué? Porque está metiendo la pata constantemente por su mal dirección de su espíritu. Si ustedes van y se dan cuenta de los líderes de la historia, nombremos unos, empecemos desde el que sea, el que me pase en la cabeza. Bueno, el Hitler, un líder, un matón, el más cercano, todos los socialistas, líderes matones, los seguidores igualitos, porque ellos al aceptar, automáticamente aceptan que ellos maten y uno se vuelve culpable, así no sea el asesino intelectual o el asesino de hecho, ¿no? Napoleón Bonaparte, un guerrero tremendo, o sea, son líderes militares, son líderes que llevan a la muerte y escogen hombres super brutildos que les falte estar despiertos para dominar. Y dicen por ahí, una religión, una política, una empresa, un hogar dirigido por la ignorancia es un peligro, es una bomba atómica. ¿Por qué? Porque está dirigido por líderes ciegos, sordos, mudos, de todo. ¿Y uno qué hace para salvarse de tanto ciego, sordo y mudo? Pues tiene que empezar a liderarse bien para poder soportar todas estas personas ciegas, para ser tolerante con ellos, para poder sobrevivir. Porque si uno no los acepta, sufre. Entonces, dentro del liderazgo espiritual, uno a las demás personas, ciegas, sordas y mudas, e ignorantes y violentas, las tolera. Tolera a esos personajes, esos grupos. Tolerar no es aceptar, ¿no? Sino no le afecta lo que el mundo le está dando, que sea caos. El caos está allá, que es de otros, pero no es mío. Y ahí es donde uno se convierte en un extraño para estas personas. Ahora, como uno se convierte en un extraño para el otro, un líder espiritual no le importa eso. En cambio, un líder de la tercera dimensión materialista, pues él va a sufrir por el que dirán, él va a sufrir porque no me aceptan, él va a sufrir porque no me toleran y va a sufrir por todo.
Los grandes líderes espirituales siguen adelante siempre, con su pasión, con su motivación, y se hace un personaje dentro de el despertar como un ser útil, porque tiene voluntad y tiene una disposición de seguir adelante sin importar. ¿Por qué? Porque es que la espiritualidad es siempre. Eso no es por 50, 80 años o por solamente 3 días, o como muchos pastores, ¿no? Que cogen la profesión de pastor solo por ser millonarios. A mí muchos me han dicho, ¿por qué no se hace pastor y hace plata? Pues yo no puedo jugar con la fe de la gente, no puedo. Entonces es algo que uno siente desde el alma que eso no se debe hacer. Hay otros que les importa y se entrenan para hacer, o sea, hablar lo que la gente quiere escuchar y manipular sin que ellos se den cuenta y se vuelven millonarios. Yo lo que estoy consiguiendo es desde la honradez. Entonces, esa es otra cualidad de los líderes espirituales, que todo lo que tienen, mucho o poco, es bien recibido, como abundancia. El líder verdadero espiritual es abundante. Y el líder espiritual abundante no es el que ustedes están acostumbrados a ver, que es el que va a mostrar yates, el que va a mostrar mansiones, el que va a mostrar siempre 10 mujeres al lado. No, es que nunca le hace falta nada, nunca. Eso es abundancia. Ni ideas le hacen falta, ni pasión, ni bondad, ni felicidad, ni, ni alegría, ni entusiasmo. O sea, la abundancia espiritual es más intangible, pero sí hay una coherencia con lo tangible. Y hay un desapego y un desarraigo de todo lo material, que eso es una capacidad extraordinaria y nos hace partícipes en el mundo con determinación y con amor. Pero desde esa espiritualidad, o sea, desde eso que nosotros no podemos percibir, ni tocar, ni ver. Y el líder espiritual, por lo general, cambia sus conceptos de Dios. No es un Dios malévolo, no es un Dios rico, no es un Dios billete, sino es un Dios que ni siquiera se entiende, pero no está allá afuera. Es aquí adentro donde yo me convierto en Dios, porque soy una partícula de ese amor que está que está en todo y que está, soy una partícula de amor que está en todo y está en el uno. Entonces uno sí debe de una u otra manera estar totalmente estructurado, o bueno, más bien, el, la espiritualidad, la verdadera, nos estructura, nos hace encajar, nos hace ver desde aquí una estructura que solo se ve en los procesos de despertar. Y si hubo descontentos en algún momento, ya no se ve así, no se percibe eso. Si hubo maltratos, ya no se percibe como maltrato. Si hubo robos, ya no se percibe como robos. Pero toda la estructura de vida, de existencia en esta tercera dimensión, cambia totalmente su percepción. Donde ya no hay héroes, ya no hay competitividad, ya no hay que dar para recibir, sino más bien se da y se recibe por inercia,
¿cierto? Grandes líderes, o sea, de todos los líderes que uno busca y aparece el líder dogmático, el líder, bueno, el líder dogmático, el líder negativo, el líder positivo, el líder empresarial, el líder místico, tanta clasificación de líderes que hay. Todo líder debe, debería de simplemente ser un líder espiritual. Cuando uno es líder espiritual, automáticamente es bueno en su estudio, es bueno en su familia, es bueno en su trabajo y si no fue bueno, tiende a mejorar, es flexible, es tolerante, siempre lo que toca se le ve el brillo, se le siente el amor, se le siente la paz, hace pensar a los demás con su ejemplo, porque es, si pudiéramos decir, un molde de un ser extraordinario que ni siquiera se le pasa a uno por la cabeza faltarle respeto, porque inspira amor, inspira tranquilidad, inspira paz, inspira también inquietud, inspira también recibir ayuda de los demás, inspira saber recibir, inspira saber, saber recibir y saber dar, sin esperar. Como reflexión, esta charla con mucho cariño y aprendamos a hablar no con la mente, sino con el espíritu. Se despide Juan Guillermo 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, abrazos y suscríbanse al canal, que van a llegar muchos temas muy buenos y voy a tener más tiempo de aquí para compartir. Gracias a ustedes. Chao, que estén muy bien.